Una vez más, hermanos, aquí estamos presentes, un poquito atrasados, pero con la bendición del Señor. Damos gracias al Señor, hermanos, porque hemos llegado hasta este lugar a comenzar a hablar su palabra. Les agradecemos a todos los que están ahí conectados, que Dios los siga bendiciendo como lo ha hecho hasta hoy en día. También les damos las gracias, hermanos, por todos los comentarios que hacen. Eso nos da ánimo, porque así nos podemos dar cuenta de que detrás del teléfono, detrás de la pantalla, hay gente escuchando su palabra. Gracias, hermanos, les damos a todos. Es una bendición. El tema de esta tarde, hermanos, es adoración intensa. Es cómo adoramos a Dios, intensamente o levemente, o cómo es que usted está adorando a Dios. Vamos a inclinar el rostro para tener una palabra de oración en esta tarde. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, Señor. Gracias, Señor, te damos porque tú tienes el cuidado por cada uno de nosotros, Señor. Gracias te damos porque una vez más estamos aquí para presentar tu palabra. Te agradecemos, Señor, porque nos permites seguir en estos medios y nos has preservado la vida. Padre, te pido también por todos los oyentes, todos los que están detrás de su televisión, detrás de su teléfono, que tú los bendigas y que abras su mente y abras su corazón para oír tu palabra, Señor. En esta hora estamos agradecidos y te damos las gracias, Señor, no por mérito alguno, sino por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y el versículo de este tema, hermanos, el versículo base, la lectura bíblica, la encontramos en Génesis 17 del 2 al 3. Génesis 17 del 2 al 3. Se las vamos a poner ahí en la pantalla para que usted la pueda leer. Y dice así: y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y Dios habló con él diciendo: he aquí mi pacto es contigo y serás padre de muchedumbre de gente. Eso es la palabra del Señor, hermanos. El Señor le dice a Abraham: serás padre de mucha gente. Y él se postra cuando oye la voz del Señor, se postra en un estado de adoración, postrarse al Señor. Y entonces el Señor habló y le dijo lo que él iba a hacer con él. Así es que, hermanos, Dios quiere un tipo de adoración, un tipo de reverencia así, que nos postremos ante Él para que nosotros podamos recibir palabra del Señor, así como le dio a Abraham. Dice que en la actualidad, hermanos, miles de personas de diferentes están teniendo un tipo de adoración. Hay fans, los fans eligen a personas o a alguien, están siendo fanáticos de ellos. Dice, de los cantantes de música pop son los que más llevan a la gente a un éxtasis de adoración. Y vamos a ver varios ejemplos que yo saqué allí del internet, cómo es que esta gente es tan fanática y tanto tiempo dedican a través de el tiempo que le dedican a estos fans, a estos cantantes de música. Dice que, imagínense, hermanos, que dice que una persona gastó $100 millones para hacerse cirugías. Eso fue
lo que le pasó a Toby de 33 años, que se sometió a diferentes cirugías para parecerse a su cantante favorito. Pero lo curioso fue que después de tanta cirugía, él no era igual que su cantante. En la actualidad, cuando Demi Lovato en Brasil llegó a tener un concierto, dice que sus fans llegaron 60 días antes de que fuera el concierto, se sometieron a diferentes pruebas, dice. Pasaron frío, pasaron hambre, no tenían dónde irse a bañar, dónde dormir, pero dicen que al final del concierto, pero valió la pena esperar, porque fue un concierto que su fan había dado, porque ese es un tipo de adoración, hermanos. Así es que dice que cuando la cantante británica Jessica tuvo un accidente y se quebró una pierna, dice luego un fan de ella se quebró una pierna también de adrede, y después le mandó varios textos diciéndole, haré todo lo posible para parecerme a ti. Hermanos, ese es un tipo de adoración. Ahora vamos a ver cuánto se gasta, cuánto pagaría un fan por un objeto de alguno de sus cantantes favoritos. Vamos a ver, allí dice un chicle masticado de la cantante británica costó $450. Un guante de Michael Jackson costó $200,000. Ropa interior de Elvis Presley costó $204,000. Y una guitarra que fue quemada por uno de los cantantes costó $380,000. Exagerado, hermanos, lo que un fan puede hacer por su cantante favorito. Obviamente, vemos aquí no solamente un tipo de adoración, sino también un tipo de admiración por su cantante favorito. Todas estas personas han llegado a tener una relación íntima con sus cantantes favoritos y les dedican tiempo y más tiempo, y entonces se quieren parecer a su cantante favorito. Esa es la razón, hermanos, que usted puede ver a muchas personas ahí vistiéndose con los pelos para un lado, con pantalones así hasta abajo. ¿Por qué? Porque ven a su cantante favorito y quieren parecerse a él. Eso está lleno la humanidad, hermanos. Está lleno de personas que han llegado a tener una admiración y un tipo de admiración por una persona de este mundo. Así es que, hermanos, en Génesis 17, del 1 al 3, la lectura bíblica que leímos, vamos a ponérsela de vuelta ahí en la pantalla, y dice así: Génesis 17, del 2 al 3, dice: pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro, y Dios le habló con él, diciendo: he aquí, mi pacto es contigo, y serás padre de muchedumbre, de gente. Allí entramos nosotros, hermanos. Nosotros entramos en ese plan que Dios le dio a Abraham, cuando Abraham se postró ante Dios, cuando él se postró en adoración, en humildad. Dios le dio el plan de lo que él quería hacer con él. Y cuando Dios le dijo a Abraham que haría un pacto, ese pacto entraba usted y entraba yo.
esa nación fue expandida. Todo el mundo vino a ser hijo de Abraham. Así es que, hermanos, el postrarse, la palabra postrarse, es un tipo de adoración, de reverencia, de humildad, de sumisión, de entrega personal. Eso es adoración. Y si estos fanáticos, hermanos, de la música pop llegan a adorar tanto a sus ídolos y pueden adorar tanto que pueden quebrarse un pie para parecerse a su ídolo, pagar miles de dólares por un objeto o por unos calcetines de alguien, o por un guante de alguien, o por un chicle masticado, pagar tantas cantidades, hermanos. ¿Cuánto podemos hacer nosotros por el Dios creador de este mundo, el cual usted recibe la vida y recibe la sanidad? ¿Cuánto podemos hacer por ese Dios? Ese Dios que está controlando el aire, ese Dios que está cuidándolo cada día, ese Dios que está cuidándole y dándole un trabajo, ese Dios que le está cuidando y dándole una casa para vivir, para estar con su familia. ¿Cuánto usted podría hacer por él? ¿Cuál será la intención de nuestra adoración a través de nuestro Dios todopoderoso, hermanos? El creador de este mundo. Que si usted está con vida, hermanos, es porque Dios todavía tiene misericordia por usted y por mí. Mirando la adoración en el tiempo del pueblo de Israel, hermanos, podemos extraer cuatro palabras que pueden ser útiles para nosotros. Dice que es la grandeza que nosotros tenemos que reconocer, la grandeza de Dios, la necesidad que tenemos de Dios, la necesidad. Y la otra palabra viene siendo amplitud, la amplitud. Y la última palabra, hermanos, que vamos a analizar es reconocimiento, donde usted reconoce a Dios como su creador, reconoce a Dios así como estos fans llegaron a tener ese reconocimiento con Dios. Esos fans llegaron a tener ese reconocimiento para esa gente, esta gente del mundo. Dios también quiere que nosotros que veamos la grandeza de Dios. Dice una correcta visión de la grandeza de Dios nos lleva a adorar a nuestro Dios. Cuando nosotros reconocemos, hermanos, quién es Dios, y cuando nosotros reconocemos, entonces nos lleva a tener una adoración con Él. El tiempo que usted está dedicando a Dios, el tiempo que usted está dedicando a estudiar su palabra, ese tiempo, ese tiempo a Dios, entonces lo lleva a una adoración, a que lo adoremos. Pero si usted no está dedicando ningún tiempo, hermanos, y no reconocemos quién es Dios para nosotros, entonces no puede adorar a Dios. Usted está adorando a otra gente, a otra persona de aquí del mundo. Y si no adora a Dios, ¿a quién va a adorar, hermanos? Al enemigo. Así es que en el Salmo 86, versículo 8 al 10, nos da algo y nos dice así en el Salmo 86, 8 al 10 dice: Oh Señor, ninguno hay como tú entre los dioses, ni habrá ni obra que iguale tus obras. Todas las naciones que hiciste vendrán y adorarán delante de ti, Señor, y glorificarán tu nombre, porque tú eres grande y hacedor de maravillas. Solo tú eres Dios, solo tú, hermanos. Oh Señor, ninguno hay como tú
Eso es lo que nosotros debemos de entender, hermanos, que ninguno hay como Él. No hay ningún otro Dios como el Dios nuestro. Glorificarás tu nombre, dice, porque tú eres grande, hacedor de maravillas. Solo tú eres Dios. El pueblo de Israel veía la gloria de Dios, hermanos. Veía la gloria de Dios en la noche. Veía una lumbrera que los alumbraba en la noche, los cuidaba en la noche. En el día, una lumbrera que los cuidaba que los cuidaba del sol. La fuerza humeante en un monte. Allí miraban la grandeza de Dios. En el templo, una columna de fuego. En la noche también los cuidaba, hermanos. Dios estaba ahí. ¿Será que Dios, hermanos, podemos verlo solamente en esas grandes manifestaciones? Dios lo podemos ver solamente en grandes cosas. No, hermanos, a Dios lo podemos ver en cosas pequeñas. Lo podemos ver en una flor. Lo podemos ver en el cielo, en la lluvia, en el mar, en cosas pequeñas. Y nosotros nos podemos, cuando nosotros tenemos esa relación, esa intensidad de adoración, entonces vamos a ver a Dios y vamos a apreciar lo hermoso que es la vida. Ahora, hermanos, ¿en qué otras manifestaciones podemos ver la gloria de Dios? Entender su grandeza y su carácter. ¿En qué otras cosas, hermanos? A Dios lo podemos ver en el milagro que hizo al sanar a alguien que estaba enfermo. Lo podemos ver en un mendigo que está allí pidiendo pan y después es restablecido. Dios hizo el milagro. Lo podemos ver porque Dios es un Dios. Podemos ver su carácter en una persona restaurada. ¿Cuáles son los factores que llevan a ser fanáticos a más amar tanto a sus ídolos, hermanos? ¿Cuál es el factor? ¿Será que convivimos lo suficientemente con Dios para ser un fanático del Señor, para creer en Dios? ¿Será que ese tiempo que dedican estas personas, estos fans, para sus ídolos, el tiempo que le están dedicando, escuchan su música todo el tiempo, se duermen con ellos escuchando su música, se viven siguiéndolo en las redes sociales y tienen ese tiempo exagerado para con sus fans? ¿Será que nosotros estamos haciendo lo mismo? O quizá tal vez nos acordamos de Dios, tal vez nomás nos acordamos cuando tenemos una dificultad. Tal vez así sea, hermanos. Así es que dice Patriarcas y Profetas, página 38, dice: la verdadera reverencia hacia Dios nos es inspirada por un sentido de su infinita grandeza y un reconocimiento de su presencia. Esta santidad, este sentido del invisible debe impresionar profundamente nuestro corazón. Debe impresionar profundamente nuestro corazón, hermano. La relación que nosotros tenemos debe de impresionar nuestro corazón. Debe ser impresionado para poder tener esa adoración intensa. Ver el tamaño de nuestros pecados, hermano, la necesidad. La segunda palabra, la necesidad. Ver el tamaño de nuestros pecados, cuánto usted es pecador y reconocer que es pecador. Proverbios 28:13 dice: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa se aparta y alcanzará misericordia. Alcanzará misericordia. Dios, hermanos, está pidiéndote
que reconozcas tus pecados, que reconozcas el problema que tienes, que reconozcas cuál es el problema, porque es que no estás teniendo esa intensidad de adoración, porque somos pecadores. Y cuando nosotros reconocemos nuestros pecados, nosotros tenemos que confesarlos y Él va a tener misericordia de nosotros, hermanos. Todo el sistema de sacrificio imprime en cada israelita una convicción. El pecado significaba muerte, dice, pero Dios me concede la vida. En el tiempo del pueblo de Israel, hermanos, el pecado significaba la muerte, pero hoy en día Dios me concede la vida en Cristo Jesús. Todo apunta a la necesidad, hermanos, a la necesidad desesperada de un Salvador. En el tiempo antiguo, el pueblo de Israel, todo apuntaba en la necesidad de que un Salvador iba a venir y que los iba a salvar. Y vino Cristo en el Nuevo Testamento y nos da la salvación, hermano. Y hoy el tema es que muchas veces no vemos la necesidad de un Salvador porque no vemos el tamaño de nuestros pecados. Se hizo moda ponerle nombre bonito a nuestros pecados, hermanos, como trastorno, deficiencia, herencia, influencia social o tendencia. Se nos hizo bonito ponerle pecado, ponerle un nombre bonito, acomodarle un bonito. No es liviandad, es que se dio el ambiente. No es un soborno, es un instintivo financiero. No es un adulterio, es supervivencia. No es avaricia, es administración. No es cobardía, es prudencia. No es adulterio, es aventura. No es un chisme, es una comunicación. No es amargura, es deseo de justicia. No es robo, es astucia. No es enojo, es estrés. No es pereza, es incomodidad. No es una adicción, es un problema que tengo que resolver. No es miedo, es cuidado. Y yo no soy pecador, solo tengo problemas. Solo tengo algunos problemas y tengo que solucionarlos. Esta lección, hermanos, es más para nosotros hoy en día que para el pueblo de Israel en la antigüedad. Otro pasaje que dice ahí, dice, imagina como una fase transitoria de la vida que la humanidad vencerá. Otros le ven como alguien lamentable, pero inevitable. En su espíritu no se agrada la manera indeseable que el pecado significa muerte. El pecado, hermano, significa muerte. La muerte, si nosotros pecamos, vamos a ser muertos. Así es que, hermanos, no le pongamos nombre a los pecados. El mismo Jesús explicó la importancia de eso cuando defendió a la acción de María Magdalena al quebrar aquel perfume a sus pies en Lucas 7:47. Lucas 7:47, hermanos. Vamos a ponérselo allí en la pantalla. Dice así: por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho, mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. El pasaje de Lucas, hermanos, es simple,
pasaje de Lucas 7:47 es simple. La fórmula es simple: conciencia de muchos pecados, mucho perdón, mucha gratitud y mucho amor para Jesús. Eso es. Si Jesús te perdonó y te ha perdonado y te ha conservado la vida, hermanos, debes de amarlo mucho. Nuestra generosidad debe reconocer el tamaño de nuestra deuda, el tamaño de nuestro pecado, las cosas que el Señor está haciendo por cada uno de nosotros. Debemos reconocer, hermanos, que somos pecadores y que necesitamos la ayuda de Jesús para perdón de nuestros pecados, para poder llegar al Padre, hermanos. Necesitamos ese reconocimiento, hermanos. La amplitud, la tercera palabra, la adoración involucra toda nuestra vida, hermanos. Amplitud. Ser cristiano, hermanos, y reconocer que somos cristianos es una lucha. Cuando usted se bautiza, usted comienza una nueva vida, la cual no va a ser graduada, es para toda la vida y para toda la eternidad, porque se requiere una adoración intensa para nuestro Dios. Cada día que usted va caminando, cada vez que usted está trabajando, usted debe estar estando en adoración. Deuteronomio 6, 4 y 9 dice, voy a ponérselo ahí en la pantalla, Deuteronomio 6, del 4 al 9, dice así: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tu puerta. Eso es lo que el Señor quiere, hermanos, la amplitud. Oye Israel, Jehová uno es. Hermano Leonel Cruz, recuerda, Jehová uno es, y lo amarás con todo tu corazón, y Él te amará también, porque esas palabras van a estar en tu corazón. Oh, mi hermano, esa es la intensidad, la que Dios quiere que nosotros vivamos. La idea de Dios nunca fue que la adoración ocupara apenas un día específico de nuestra semana en un lugar restrictivo para practicar la adoración a Dios. No, eso no era el plan de Dios, que solamente el día sábado fuera el día de adoración y el día donde usted se sintiera feliz en el templo. No, era tener una adoración todo el tiempo, hermanos. Por ejemplo, las tiendas en el tiempo de la propagación permanecían alrededor del tabernáculo. Vamos a verlo allí en Números capítulo 2, versículo 1 al 2. Y ahí se los vamos a poner en la pantalla. Dice así: habló Jehová a Moisés y Aarón, diciendo: los hijos de Israel acamparán cada uno junto a su bandera, bajo las enseñas de las casas de sus padres, alrededor del tabernáculo de reuniones acamparán. ¿En dónde está diciendo Dios que debemos de acampar? Dice que alrededor del tabernáculo, alrededor de la presencia de Dios. La presencia de Dios debe ser
el principal objetivo para nuestra vida, hermanos, y entonces nosotros vamos a tener una adoración intensa porque Jehová va a estar alrededor, va a estar en medio de nuestra vida, hermanos. Ese Dios quiere que, así como le dijo al pueblo de Israel, al pueblo cuando andaban acampando en el desierto, estaba el tabernáculo en medio de ellos, y el Señor les dice, dile a Moisés y Aarón, les dice, acamparán alrededor del campamento, alrededor de la presencia de Dios. Dios debe ser el centro de nuestra vida. Esa era el centro de la vida del pueblo. Siglos más tarde, dice, cuando David trajo el templo al centro de la ciudad, también hizo el centro de adoración de esa ciudad. Cuando ya era una ciudad, hizo el templo, la casa de Dios, y la ciudad estaba alrededor. ¿Cuántos de nosotros aquí en la ciudad de Hesperia, hermanos, hay alrededor casas alrededor de este lugar? Porque este es el centro donde está Jehová, y quiere que todos los que están alrededor puedan tener una adoración intensa, hermanos. Dice en uno de los libros, dice, convertidos del ateísmo en el siglo XIV, el hermano Lorenco escribió en su libro Práctica de Presencia de Dios, en la página 16 y 19. Dice así: busco constantemente la presencia del Señor. Busco constantemente la presencia del Señor y empiezo a vivir la vida común. Y en cada paso que yo doy, en mi trabajo, en mi casa, cada día que yo estoy adorando a Dios en mi vida común, cada día se hace más intensa la adoración a Dios conmigo. Cada día, hermanos, debemos de tener esa comunicación con Dios. Cuando usted sale de su casa, pedirle al Señor que lo acompañe. Cuando usted se levanta, dale gracias a Dios que se despertó. Dele gracias a Dios cuando usted caminó en el camino y llegó al trabajo y no tuvo un accidente. Dele gracias a Dios. Cuando usted está en el trabajo, dele gracias a Dios porque alcanzó a llegar al trabajo, y cuando terminó el trabajo, dele gracias a Dios porque hizo lo que pudo. Dele gracias a Dios, hermanos, que va a regresar a su casa, y dele gracias a Dios que regresó a su casa y en el camino lo cuidó, y dele gracias a Dios que usted está con su familia, y dele gracias a Dios, hermanos, porque no fue infectado por la pandemia. Oh, hermanos, esa es la intensidad que quiere Dios que vivamos intensamente la vida cotidiana, que Dios esté presente, que sea el centro de nuestra vida, para que nosotros podamos llegar a tener esa intensidad con Dios, hermanos. Pero el pueblo de Israel no había distinción entre la vida religiosa y la secular. Todo era para Dios y reflejaba a Dios. Incluso la música usada para celebrar la buena cosecha tenía algo de Dios. Era una adoración, era la vida constante de este pueblo viviendo con Dios, hermanos. El centro era de Dios, era Dios. Nos queda una pregunta, hermanos: ¿qué es más sagrado? Yo les voy a hacer esa pregunta: ¿qué es más sagrado, hermanos? ¿Un partido de fútbol o una reunión de grupos pequeños? En nuestra concepción de aquí, del norte de California, podríamos decir: es mejor estar en un grupo pequeño que en un partido de fútbol. Pero si entendemos, hermanos, que Dios está en todos lados, si entendemos que la adoración a Dios debe estar en todos lados, debe estar en el partido de fútbol, debe estar cuando estamos comiendo, debe estar cuando estamos trabajando, debe estar en los grupos pequeños, debe estar en un partido de fútbol también, hermanos. Eso es lo que quiere Dios, no solamente un día específico, hermanos.
y ese día específico venir a la iglesia y adorar a Dios. No es solamente ese día, es que toda su vida tenga a Dios en el centro de su vida, el centro de toda su vida común. Así es que la segunda frase, hermanos, es reconocimiento. La cuarta frase, hermanos, entendemos que ganamos todo, entonces entregamos todo, luego ganamos todo. ¿Entendieron esa pregunta, hermanos? Y si entendemos que ganamos todo, entonces entregamos todo y luego ganamos todo. Eso quiere decir, hermanos, que cuando usted se entrega a Dios, que cuando usted se entrega intensamente y tiene esa adoración a Dios, entonces gana todo. Y cuando gana todo, entonces se entrega toda su vida a Dios. Eso es la adoración intensa, hermanos, que Dios quiere que nosotros tengamos. En 1 Corintios 28:14 dice ahí, voy a poner en la pantalla, hermanos. 1 Corintios 28:14 dice: porque ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Pues todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te doy. ¿Quién soy yo, hermanos? ¿Quién soy yo? Un mortal aquí en esta tierra, hermanos. ¿Y quién es Dios? Dios es el creador de este mundo. ¿Y quién soy yo para darle a Dios algo de lo que Él me da, de lo que yo recibo? Oh, mi hermano, pero eso no se puede lograr hasta que usted tenga una intensidad de adoración hacia Dios. En el tiempo de la propagación, vivían en el desierto, hermanos. El pueblo de Dios vivía en el desierto. No tenían plantas, no tenían que sembrar. El Señor cuidaba de ellos, les mandaba una nube de fuego en la noche y una nube para que los cubriera del sol. No sembraban, el Señor tenía cuidado, y aún cuando entraron a la tierra prometida donde ya podían sembrar, Dios se encargaba de darles la lluvia para que ese pueblo tuviera abundante de fruto, porque el Señor les daba todo, hermanos. El tema, hermanos, es que hoy podemos hacer compras por internet. Hoy podemos hacer por teléfono, mandar comida a otro lado. Usted puede mandar una comida de aquí al otro lado del planeta, a otro país, solamente con el teléfono, hermanos. Por eso tenemos la falsa idea de que nosotros conquistamos todo, que nosotros conquistamos todas las cosas. Y yo hice la universidad, yo luché por este empleo. Eso es lo que pensamos, hermanos. Yo estoy sano porque yo me cuido. Yo soy libre porque yo me tengo cuidado. Yo tengo un empleo porque yo luché por él. No, mi hermano, dice, ¿qué tiene que ver Dios con eso, hermanos? Por eso no somos agradecidos, hermanos, porque nosotros pensamos que por nuestra fuerza podemos hacer todo. Y no es así, hermanos. No es por nuestra fuerza, es porque Dios hace todo, hermanos, todo por nosotros. Dios está al cuidado de nosotros. Dios nos da todo, hermanos. Así es que, hermanos, recordando aquellas locuras de los fanáticos de la música pop, les hago algunas preguntas relacionadas con la adoración en su vida. Las locuras de aquellos fanáticos eran de que pagan cantidades exageradas por un guante de su artista famoso, por un chicle masticado. Pagan grandes cantidades, hermanos,
por alguien que se masticó un chicle pagaron grandes cantidades. Por alguna guitarra que fue quemada por su artista también pagan grandes cantidades. Ahora les hago estas preguntas, hermanos. Si usted supiera que podría ser igual a Jesús, ¿cuánto invertiría, hermano? ¿Cuánto invertiría si usted se diera cuenta que puede ser igual que Jesús, que su carácter puede ser traspasado a usted? ¿Cuánto invertiría? Esa es la pregunta, hermanos. ¿Cuánto tiempo invertiría para tener ese carácter de Cristo Jesús? Si usted supiera que Dios está en algún lugar, si usted supiera que Dios está en un lugar, en Fontana, en Boston, ¿cuánto tiempo llegaría temprano para encontrarse con Dios? O que fuera a llegar Dios. ¿Cuánto? Estos fanáticos, hermanos, llegaron a estar 60 días antes de que llegara el concierto. Si usted viera y alguien le dijera que Jesús iba a llegar a tal ciudad, usted acamparía 60 días allí con el frío, con no tener dónde bañarse, pasando hambre, y al final darle gloria a Dios y decirle: Señor Cristo, valió la pena estar aquí y estar tanto tiempo. ¿Cuánto tiempo, hermanos, usted está dedicando? ¿Cuánto tiempo usted se da cuenta de que va a pasar un programa y usted ya está pendiente para ver la hora, para poder ver la palabra del Señor, hermanos? Porque solamente así puede tener esa intensidad de esa adoración. Una intensidad de adoración, hermanos. Dedicar tiempo a Jesús. ¿Cuánto vale para usted algo que le pertenece a Dios, hermanos? ¿Cuánto vale? ¿Cuánto vale la palabra de Dios? ¿Cuánto vale un buen tema? Hermanos, se lo están dando gratis. La gente está haciendo el esfuerzo para mandarle el mensaje a través de YouTube, a través de Facebook, a través de estos medios, hermanos. ¿Cuánto vale para usted, hermano? No vale ni un centavo, hermanos, porque se le está dando gratis, porque el Señor es bueno y quiere que tenga esa intensidad de adoración hacia Dios, hermanos. El gran tema de todo esto, hermanos, es que ya tenemos todo. Tenemos todas estas cosas, hermanos. No son posibles y están delante de nosotros. Estamos viviendo eso de manera intensa, hermanos, porque el mundo secular, hermanos, está viviendo con una intensidad grande por sus artistas, por lo que está creyendo. Usted está teniendo esa intensidad hacia Dios. Dios quiere, hermanos, que nosotros le pidamos a Dios. Dios quiere que nosotros vivamos esa intensidad. Que nosotros estudiemos, que nosotros estemos en el templo, que no haya la crítica, que porque uno hace más, uno hace menos. No, hermanos. Él quiere que usted personalmente tenga esa intensidad. Y cuando usted tiene intensidad, usted puede decir: ¿quién soy yo, Señor, para darte algo de lo que tú me das? Dios quiere que nosotros tengamos esa intensidad, hermanos. El Señor ha sido bueno con cada uno de nosotros, hermanos. El Señor está haciendo provisión todavía. Todavía está esperando. Todavía está esperando. La puerta todavía está abierta, hermanos. Todavía está de puerta, y es la única razón, hermano, es porque usted no se ha decidido. Decídase, hermano. Decídase a bautizarse. Decídase a tener esa intensidad con Dios. Hermanos, no va a perder nada.
solamente vivir feliz. Y el Señor va a ir de milagro en milagro, así como el tiempo de Israel, que los llevaba por el desierto y Dios iba haciendo milagros, cuidando de ellos. Dios está cuidando de ellos. Lo mismo que pasó en el tiempo de Israel, lo mismo que pasó en el desierto, está pasando en nosotros. Dios está haciendo los últimos preparativos, hermanos. Dios, el Padre, está deseoso de que usted entregue su corazón. Cristo está deseoso también de que usted se entregue a Él. Los ángeles están deseosos de que usted tome la decisión. Cada uno de sus familiares están deseosos de que usted entregue su vida a Cristo. Yo también estoy deseoso, hermanos, que usted viva intensamente con el Señor. Así es que, hermanos, yo voy a tener una palabra de oración en esta hora para todos aquellos hermanos que están ahí pensando y no queriéndose decidir. Hermanos, no se preocupe si usted puede tener muchos pecados. El Señor va a hacer lo que usted no puede hacer. Así es que, hermanos, yo quiero que allí donde están, hermanos, si hay alguien que está viendo este programa, que se ponga de pie, porque en este momento yo quisiera pedirle al Señor por cada uno de ustedes que han luchado para hacer una decisión. Hoy en la mañana hubo unos hermosos bautismos. Para el próximo sábado tenemos otros hermosos bautismos, hermanos. Si usted quiere decidirse y necesita decidirse ya, hermano, para poder empezar a vivir esa adoración intensa. Si está luchando ahí, hermano, no dude, tenga esa completa seguridad de que el Señor le va a ayudar. Yo quiero tener una oración para ustedes, hermanos. Vamos a inclinar el rostro para orar. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, Señor. Señor, en esta hora estamos aquí ante tu presencia, Señor. Ante tu presencia, Señor, pidiéndote por todos aquellos que están luchando ahí detrás de este teléfono, por tomar una decisión, por vivir una relación intensa contigo, Señor. Dale la fuerza, Señor, para que ellos puedan tener esa decisión y puedan entregarse a ti, Señor. Padre, te agradecemos por todo, Señor, y te agradecemos por la vida que tú nos sigues conservando. Y mientras tengamos vida, tenemos esperanza. Padre, en esta hora te damos las gracias por todo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, mis hermanos, gracias les damos. Que Dios los bendiga. Y el próximo sábado aquí nos estamos de vuelta mirando a través de estos medios. Que Dios los bendiga, hermanos.